Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a desentrañar uno de esos misterios que han tenido a todos los fans de la pareja más querida de Turquía en vilo durante mucho tiempo. Sí, estamos hablando de Kerem Bürsin y Hande Erçel. El título de este vídeo lo dice todo: Kerem Bürsin revela por qué ocultaron su amor con Hande Erçel. Prepárense porque vamos a sumergirnos en los detalles, las especulaciones y sobre todo, en la tan esperada explicación del propio actor. Si son fans de estas dos estrellas, o simplemente les encanta el drama detrás de cámaras de las relaciones de celebridades, este vídeo es para ustedes. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal. Aquí siempre traemos las noticias más jugosas y los análisis más profundos del mundo del entretenimiento, y no querrán perderse nada. Así que activen esa campanita para estar siempre al día. Durante meses, incluso años, el mundo ha sido testigo de la química innegable entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Desde que compartieron pantalla en la exitosa serie Sen Kalkam, su conexión traspasó la ficción y se convirtió en un fenómeno. Los fans se enamoraron perdidamente de ellos como pareja en la pantalla y pronto, las especulaciones sobre una relación en la vida real comenzaron a volar. Y sí, efectivamente, pronto se confirmaría que su amor era tan real como su talento. Sin embargo, lo que siempre llamó la atención, y generó un mar de preguntas, fue el hecho de que al principio, mantuvieron su romance en un perfil relativamente bajo. No hubo grandes anuncios ni declaraciones efusivas en redes sociales al principio. Parecía que preferían disfrutar de su conexión lejos del ojo público, al menos por un tiempo. Esto, por supuesto, alimentó aún más la curiosidad de los medios y de los seguidores. ¿Por qué tanto hermetismo? ¿Qué los llevó a optar por esa discreción inicial? La respuesta a esta pregunta es precisamente lo que Kerem Bürsin ha decidido revelar recientemente y créanme, la explicación es bastante sensata y comprensible. Kerem Bürsin, conocido por su carisma y su franqueza, finalmente ha abierto la caja de Pandora y nos ha contado las razones detrás de esa etapa de aparente discreción en su relación con Hande Erçel. Y es que, como bien sabemos, la vida de las celebridades está constantemente bajo el microscopio. Cada movimiento, cada gesto, cada publicación, es analizado al milímetro. Y cuando se trata de una relación amorosa entre dos figuras tan populares, la presión mediática puede ser abrumadora. Según lo que Kerem ha compartido, la principal motivación para mantener su amor en un plano más privado al principio fue, precisamente, proteger su relación. Sí, lo escucharon bien. Proteger lo que estaban construyendo de la intensidad y a veces, de la intromisión de la opinión pública. Kerem explicó que si bien agradecen enormemente el apoyo y el cariño de sus fans, también son conscientes de que una relación sentimental requiere su propio espacio para crecer y consolidarse de manera auténtica. No querían que la presión externa, las expectativas de los demás, o incluso las interpretaciones erróneas, terminaran por afectar lo que sentían el uno por el otro. Imaginen la situación: dos jóvenes actores, que de repente se encuentran en el ojo del huracán mediático debido a su química en pantalla y, posteriormente, a su relación real. La fama es un arma de doble filo. Por un lado, les brinda una plataforma increíble y un público leal. Por otro, puede ser invasiva. Kerem mencionó que querían tener la libertad de ser ellos mismos, de explorar su relación sin sentirse constantemente juzgados o presionados a cumplir con ciertas expectativas. Es un deseo muy humano, ¿verdad? Todos queremos tener un espacio seguro para nuestras relaciones, para equivocarnos, para aprender y para crecer juntos sin que el mundo entero esté opinando sobre cada paso. Él hizo hincapié en que valoran muchísimo a sus seguidores y que su apoyo es fundamental, pero que en ese momento particular, sentían que la mejor manera de nutrir su amor era dándole un respiro de la vorágine mediática. Además de la protección de su relación, Kerem también insinuó que querían asegurarse de que lo que estaban construyendo fuera sólido y genuino antes de hacerlo público a gran escala. Es decir, no se trataba de esconder algo vergonzoso, sino de asegurarse de que su amor tuviera cimientos fuertes. Piénsenlo así: están construyendo una casa, no van a invitar a todo el vecindario a la obra en construcción antes de que los cimientos estén firmes y las paredes en pie. Quieren tener la seguridad de que la estructura es sólida antes de mostrarla al mundo. De la misma manera, Kerem y Hande querían tener la certeza de su propia conexión, de su futuro juntos, antes de exponerlo completamente al escrutinio público. Esta perspectiva denota una madurez y una seriedad en su relación que
Muchos admiraron, incluso aquellos que al principio se preguntaban por la falta de confirmación pública. Otra razón que Kerem podría haber abordado, de manera implícita o explícita, es la naturaleza de su trabajo. Como actores, su vida profesional ya está muy expuesta. Comparten sus emociones en pantalla, se les ve en alfombras rojas, en entrevistas, en eventos. Querer mantener un aspecto de su vida, como su relación personal, un poco más privado, es una forma de mantener cierta línea entre su vida pública y su vida privada. Es una línea que muchos de nosotros, que no somos figuras públicas, también trazamos en nuestras vidas. No compartimos todos los detalles de nuestras relaciones familiares o de pareja con todos nuestros conocidos, ¿verdad? Entonces, para ellos que viven bajo los reflectores, esta necesidad de un santuario privado para su amor es aún más comprensible. Kerem ha sido bastante transparente al respecto en entrevistas recientes, y es refrescante escuchar esta perspectiva directa de él. Ha explicado que en algún momento sintieron que era el momento adecuado para ser más abiertos, y eso es lo que hicieron. No se trata de haber ocultado su amor en un sentido negativo o de haber engañado a nadie, sino de haber elegido una estrategia para proteger su relación en sus etapas iniciales. Es una diferencia sutil pero importante. Ocultar puede sonar a algo turbio, mientras que proteger, o ser discretos, implica una decisión consciente y positiva. Y eso es exactamente lo que Kerem ha transmitido, una decisión meditada para salvaguardar algo valioso para ellos. Además, no podemos olvidar el contexto. La fama repentina, especialmente después de un éxito tan masivo como Senkalkam, puede ser vertiginosa. La presión de los medios para confirmar o negar relaciones, para especular, puede ser muy intensa. Al mantener su relación en un plano más reservado, pudieron gestionar mejor esa presión. Evitaron ser el centro de atención constante por su vida personal, lo que les permitió concentrarse en su trabajo y, sobre todo, en su conexión mutua. Es un equilibrio delicado, y Kerem ha dejado claro que tomaron la decisión que consideraron mejor para ellos en ese momento. Y hablando de momentos, es importante recordar que a pesar de esa discreción inicial, hubo momentos clave en los que su relación se hizo evidente para todos. Los viajes juntos, las publicaciones sutiles en redes sociales que confirmaban su presencia en los mismos lugares, las apariciones públicas donde la complicidad era innegable. Todo esto fue construyendo un relato para los fans, una historia que se iba desarrollando poco a poco, y que culminó, de manera natural, con la aceptación pública de su amor. Kerem ha sido claro al decir que nunca tuvieron la intención de mentir o de ocultar su relación permanentemente. Simplemente optaron por un camino más gradual y protegido para empezar. Ahora, quiero que reflexionemos un poco sobre cómo esto impacta en la percepción de su relación. Para muchos fans, esta revelación de Kerem añade una capa de profundidad y madurez a su historia. Demuestra que detrás de la imagen de jóvenes estrellas, hay personas que toman decisiones conscientes sobre su vida personal y que valoran la intimidad. No son solo ídolos pop, son individuos que buscan construir relaciones significativas. Y esta elección de discreción inicial, lejos de ser un punto negativo, para muchos se ha convertido en un símbolo de la solidez y la seriedad de su vínculo. Además, Kerem ha sido muy respetuoso con Hande en sus declaraciones. No ha hablado en su nombre, sino que ha compartido su propia perspectiva, reconociendo que ambos tomaron esas decisiones juntos. Esta unidad en la comunicación también habla muy bien de la forma en que manejan su relación, incluso bajo el escrutinio público. Para concluir este punto, la revelación de Kerem Bürsin porque mantuvieron su amor con Hande Erçel en un plano más discreto al principio es una historia de protección, de madurez y de prioridades. Quisieron resguardar su relación de la presión mediática, darse espacio para crecer juntos y asegurarse de que su vínculo fuera auténtico y sólido antes de compartirlo plenamente con el mundo. Es una perspectiva que invita a la reflexión sobre la vida de las celebridades y la importancia de la privacidad, incluso cuando se está en el ojo del huracán. Y sinceramente creo que esta honestidad solo ha fortalecido la admiración que muchos tienen por ellos como pareja. Ahora, para ir cerrando nuestro vídeo de hoy, hemos abordado un tema fascinante, las razones detrás de la discreción inicial de Kerem Bürsin y Hande Erçel en su relación. Hemos explorado cómo la presión mediática, el deseo de proteger su amor, y la necesidad de construir una base sólida para su vínculo fueron los factores clave. Kerem ha compartido que su objetivo era salvaguardar su relación, permitiéndoles crecer juntos de manera auténtica lejos del escrutinio constante. Esta revelación nos da
Una visión más profunda de la madurez y la seriedad con la que abordaron su romance, mostrando que si bien valoran el apoyo de sus fans, también saben la importancia de tener un espacio privado para su amor. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de esta explicación y que les haya resultado tan interesante como a mí. Me encantaría saber qué piensan sobre esto. ¿Les sorprende la explicación de Kerem? ¿Creen que es la mejor estrategia para las celebridades cuando inician una relación? Dejen sus opiniones y comentarios abajo, estoy deseando leerlos y debatir con ustedes. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y si les ha gustado el contenido de hoy, no olviden darle a ese botón de me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente si son fans de Kerem Bürsin y Hande Erçel, para que todos estemos al tanto de esta interesante revelación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de noticias, análisis y mucho más. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho.